noviembre, bueno, déjame seguir al ritmo, Julio. Octubre, noviembre, tenemos una serie de compromisos internacionales, pero sí, sí, Dios mediante, el ritmo de recuperación sigue como va, por eso estaré jugando una partida de pelota, pero también estaré en esas asambleas con ustedes. Bueno, sumándome a la campaña, a la etapa de pre-campaña y luego a la campaña del 2012 y a la gran victoria del 7 de octubre. Pero bien, yo insisto, lo que decía Tania también de los periodistas, ¿no? Sí. Desde los más pequeños hasta los más grandes movimientos, ruego se me oiga y se repita esto por las vías que se pueda repetir, que vayan preparándose para el 7 de octubre, para iniciar del 7 de octubre. He pensado que durante un mes hasta el 7 de noviembre, pero bueno, ese tiempo flexible, ya indicaremos dónde, si solamente los fines de semana, si por regiones. Bueno, yo tengo un equipo promotor en eso, haciendo el plancito, pero lo que yo quiero es que no deje de registrarse ningún movimiento, por más pequeño que sea, por más nuevo que sea, por más grande, por más extendido que sea, esté en Venezuela o esté fuera de Venezuela, plataformas de venezolanos que hay en distintas partes del mundo, para ir conformando, ir agitando, ir calentando, bueno, en el horno, la conformación sólida, profunda, histórica, no solo para las elecciones, sino para crear la nueva sociedad civil, de nuevo Gramsci, la nueva sociedad política, las nuevas estructuras y las nuevas superestructuras en esta batalla que apenas está comenzando. Miren, Gramsci lo dice allí, en algunos de sus escritos, la Revolución Francesa, que como sabemos comenzó en 1789, ¿verdad? Entonces dice Gramsci que fue una batalla muy larga y yo comparto esa visión. Y terminó, bueno, con la derrota del pueblo, 90 años después, con la restauración, y eso fue una lucha de ir y venir, de batalla. Fueron varias décadas, pues. Pero bueno, al final se impuso la burguesía y los intereses de las élites. Y terminó no terminó, digamos, fue aplastada, además con una represión muy fuerte, un gran anhelo popular. En este caso a nosotros no nos va a pasar eso, pero no nos puede pasar. Por eso es que insisto en mirar largo, 2021, 2031, y más allá, consolidar, y el gran polo patriótico, esa será una de sus tareas fundamentales, o más bien, para decirlo así, será su gran misión fundamental: defender la revolución, avanzar y consolidar, impedir la restauración del pacto Punto Fijo, todo esto que están haciendo los majunches, los premajunches, y bueno, y todos los esfuerzos del imperialismo por frenar la revolución socialista en Venezuela. Bueno, presidente, Titina quiere hacerle un comentario y yo quiero hacerle por lo menos una pregunta más. Sí, en base a lo que usted estaba diciendo, presidente, del aporte que pudiéramos hacer nosotros, los de la clase media, porque de alguna manera, históricamente la clase media ha tenido de alguna forma mayores oportunidades en el acceso a la educación, a la salud, a los bienes, a los servicios. Y yo creo que eso hay que retribuirlo y no solamente dejárselo al gobierno, sino tenemos que cómo aportamos nosotros desde nuestra comunidad a esos sectores, porque en la clase media yo vivo en Terrazas de Club Hípico y yo tengo al lado un barrio que gracias a Dios pues ha sido beneficiado por el proceso revolucionario en la antigua gestión del gobierno de Miranda, donde tenemos ahí en el barrio Santa Cruz un CDI. Gracias a Dios pues hemos logrado tener en los municipios que hoy en día no están con el gobierno revolucionario, pero en la gestión anterior, con el gobierno anterior de Miranda, pues se lograron grandes obras para el beneficio de los sectores populares, pero no solamente de los sectores populares, porque en esos sectores populares también se están atendiendo a la clase media y vemos señoras y señores beneficiándose de este proyecto de Barrio Adentro, de CDI, de SRI,
Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos más posibilidades, por qué no aportar, ¿no? Y no dejarle toda la responsabilidad al gobierno? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer los movimientos sociales, en la medida de que nuestras posibilidades nos permitan aportar a este gran proyecto de país, pues lo debemos hacer, es un deber hacerlo. Enrique. Bueno, sí, presidente, yo quiero también aprovechar la oportunidad para hacer un planteamiento en el sentido, usted hablaba de la Revolución Francesa y de lo que significó ese proceso para la historia de la humanidad, y nosotros del movimiento afro-venezolano hemos venido planteando también la necesidad de tomar en cuenta otros referentes históricos, como es el caso de las historias nuestras en todo el continente americano, en Venezuela, por ejemplo, lo que significaron los cumbes como espacio de resistencia y aporte para la construcción de una sociedad sin explotado y sin explotada. En ese sentido, yo creo conveniente la necesidad de que, por ejemplo, estudiemos una experiencia que se vivió en Brasil, en lo que fue el quilombo de Palmares, que en el medio de la colonia y del poder colonialista de los portugueses en Brasil, los cimarrones y cimarronas en Brasil lograron fundar la República de Palmares, que tuvo un siglo de duración, un siglo, con toda una estructura social, con fuerzas armadas, con un modelo educativo, con un modelo productivo, con una estructura económica y social absolutamente alejada de la explotación. Igualmente aquí en Venezuela, en la zona de Barlovento, Guillermo Rivas liderizó un cumbe importante y otros cimarrones y cimarronas. Nosotros lo que hemos venido planteando la necesidad de incorporar a lo que es la Revolución Bolivariana esos otros referentes que lamentablemente han tenido muy poca difusión en nuestra historia por aquello de que se ha privilegiado una visión eurocéntrica de la historia, que hay otros referentes que los cuales hay que ser incorporados, requieren ser incorporados y estudiados sobre todo para comprender cómo desde allí también tenemos aportes que hacer y, por ejemplo, nosotros también tenemos lo que es un inventariado, los enormes logros, los enormes progresos que hemos tenido los pueblos afro-venezolanos con la Revolución Bolivariana y en ese sentido plantear la necesidad de revisar algunas cosas que ya tenemos inventariadas y que nos gustaría compartirla con el equipo y con usted particularmente, presidente. No, presidente,